10 de la mañana con 6 minutos, hay 5 grados, perdón, en realidad sí, 5 grados dice la tele, nosotros acá en Inumet y en Weather Channel ya tenemos 6 grados, como les contábamos más temprano, muy fría la mañana en Montevideo y área metropolitana, también en otras zonas del país, porque la temperatura hoy está muy parecida en los 19 departamentos, y es un placer estar acá en el estudio de Universal con el senador del Partido Colorado y ex ministro de Ambiente, Adrián Peña. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, muy buenos días y gracias por la invitación, siempre un gusto. Gracias por acompañarnos. Muy bien la radio, venimos siguiendo. ¿Sí? Y sí, viene pegando. Bien, bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar la charla por algo de hoy. La entrevista la arrancamos por algo que va a ocurrir hoy en el Parlamento, porque es un hecho que ha generado otra vez diferencias entre socios de la coalición multicolor, ¿no? Distintas actitudes hay sobre este tema. Cabildo Abierto está rechazando el homenaje que le van a hacer hoy en el Salón de los Pasos Perdidos a las muchachas de Abril. Los liderados por Manini Ríos cuestionan lo que consideran una intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, bueno, obligó al Estado uruguayo a reconocer su responsabilidad en los crímenes de estas 3 jóvenes. ¿A vos qué te pareció esa actitud de Cabildo? Bueno, hay que respetarla como toda posición política, pero está claro que esto es cumplimiento de una sentencia que obliga al Uruguay. Esto en Uruguay es ley, ¿me explico? Sí. O sea, hay un régimen en el cual nosotros estamos comprendidos. Acá hubo una denuncia, hay una sentencia y debe cumplirse. Creo que no pueden haber dos lecturas en ese sentido. Y luego está toda la valoración de la situación en sí, que será la que será. Pero esto es como si fuera un fallo de la justicia uruguaya. Hay que cumplirlo. Y obvio, es ley en Uruguay. Uruguay ratificó esos convenios, pasaron por el Parlamento Nacional. Después los legisladores son libres de no ir, pero igual es raro, ¿no? Que en eso bloque, es otra cosa. Claro, pero igual es raro que en bloque todo un partido político decida no concurrir a esto, ¿no? Que es una obligación del Estado. Bueno, es una posición política ante esta, digamos, ante esta sentencia, pero me parece que el cuestionamiento sí lo considero fuera de lugar. El cuestionamiento en sí. Luego, bueno, uno sobre los hechos tendrá determinada posición sobre como puede tener sobre otros hechos. ¿A vos te parece opinión? ¿A vos te parece bien que el Estado uruguayo pida perdón por esto? Bueno, es la sentencia, que cumplirla, y obviamente hubo terrorismo de Estado. Y bueno, me parece que es un modo... A ver, esto deja daños irreparables, ¿no? Que son difíciles de heridas que difícilmente sanen. Yo creo que nunca van a sanar. Me parece que estas cuestiones ayudan, ¿verdad?, en esa reconstrucción de entendimiento entre los uruguayos. Me parece que es positivo. Adrián, cambiando de tema, se siguen sumando denuncias contra el senador Gustavo Penades. Ahora ya tenemos la 9ª denuncia de un menor que dice haber sido explotado sexualmente por el legislador Blanco. Él ya renunció al Partido Nacional, pidió licencia en el Parlamento, por supuesto, también en el Parlamento. Bueno, no, en el Parlamento había pedido licencia, pero ya ahora el propio desafuero, lo retira del cargo. Es la consecuencia que tiene, ¿verdad? Es la consecuencia, pero ¿a vos te parece que más allá de que él queda afuera del cargo por el desafuero que piden sus colegas, ¿te parece que igual debería presentar otro tipo de renuncia formal ya al Parlamento? Es algo muy personal. A ver, están las denuncias, son muchas, los hechos son graves. En mi caso, como integrante de la Comisión de Constitución, analicé el informe para el pedido del desafuero, que no es en realidad el expediente, sino que es un informe en el cual fundamenta la fiscal su pedido. Exacto. Y claro, los testimonios son removedores. Ahora, claro, todo esto hoy está en la justicia y todo esto deberá aprobarse. Y como él ha mantenido una posición que, según supe públicamente, sostiene en cuanto a su inocencia, el ministro Heber el fin de semana en una entrevista ratificó que él sostiene ser inocente. Bueno, hoy tiene también, en este caso, quien es denunciado, el derecho a defenderse y a demostrar su inocencia, y está en ese proceso. ¿Vos le creés a Penades? Yo no lo conozco tanto a Penades, es decir, yo trabajé 4 meses vinculado directamente con él, él fue coordinador todo el primer año por el Partido Nacional y yo lo fui hasta que asumí el Ministerio de Ambiente. Y trabajé en ese momento y lo conocí mucho profesionalmente, y es un legislador de fuste, ¿no? Alguien bien importante, alguien con un conocimiento de la materia, como pocos en el Parlamento Nacional, alguien respetado por todas las bancadas, que eso es muy importante a la hora de la búsqueda de acuerdos, no
no de acuerdo en cuanto a las posiciones, sino de cómo se procesan hasta las diferencias. Si Penades lo decía, había tranquilidad en todas las bancadas. Esto iba a pasar de tal o cual forma. Presidía la Comisión de Presupuesto, presidió la Comisión de la LUC, que trató en el Senado este tema. Entonces, desde ese punto de vista político y legislativo, uno le tomó mucho respeto, ¿no? Y me consta que luego de su salida como coordinador, él siguió trabajando en una coordinación en las sombras, por decirlo de algún modo, no sé, trabajando mucho y articulando y siendo el principal referente legislativo del Poder Ejecutivo o del Partido Nacional en particular. Entonces, eso es lo que conocí. A la persona en realidad no la conocí mucho porque no había coincidido, digamos, como por ahí conozco más a otros legisladores con los que uno compartió otras tareas. Entonces, a ver, me cuesta, no conozco ni su vida personal y nunca me dijo hice esto, ni le pregunté porque no tenemos ese vínculo, ¿no? El informe de Alicia Guiones, de la fiscal, es contundente. A ver, el informe yo creo que no agregó mucha novedad sobre su caso. Pero da detalles que... Bueno, pero había otros detalles hasta más... no sé. Digo, son cosas que generan rechazo las que aparecen ahí. Sí, y hay otras que se conocieron en la prensa que quizás generen más rechazo todavía, digo, pero básicamente iban en la línea de lo que se conocía públicamente o a través de algún medio o de algún comunicador. Ahí el informe, para mí, hace hincapié en dos cosas, donde yo veo una línea donde la fiscal creo que está viendo algún tipo de organización, porque se centra, hace un fuerte énfasis en el estudio del asesinado, sí, del quien teóricamente iba a denunciar a Penades y fue asesinado, y aclara que la causa no ha sido aclarada, y aclara que puede tener vínculo con el tráfico de drogas, y luego hace foco también en el intermediario, que no era motivo de nuestro análisis, ¿no? Porque el desafuero era para el legislador, pero ahí se centra en la figura del intermediario, dice que además de reclutar jóvenes eventualmente para el senador Penades, lo hacía para otros, ¿no? Claro, está hablando como de organización de explotación de menores, básicamente. Si eso pasa, es otra cuestión, entonces sí, yo creo que ahí puede haber... Profesor Mauesín. Sí, ahí puede haber una línea de investigación tendiente a demostrar la existencia de una organización y eventualmente su vinculación con el narcotráfico. Hace énfasis en algunas cuestiones, la reserva por un lado, que se nos insistía muchísimo, y por otro lado, muchas veces repite la vulnerabilidad de los afectados, ¿no? Entonces hay así como toda una línea de investigación, me parece, donde el caso Penades es uno de varios, quizá que termine investigando, se me ocurre, al estudiar el informe. Pero bueno, ahora habrá que ver cómo sigue esto, cómo siguen. Es un caso también distinto, porque normalmente los pedidos de desafuero llegan cuando ya la persona está para ser procesada. No, acá es prácticamente para iniciar la causa. Seguramente en los próximos días lo formalicen el senador, pero normalmente esto llega en instancias mucho más avanzadas de investigación. Quizá cuando ya están para procesar a la persona. Acá por el tipo de delito, por las características de las víctimas, es que ella fundamenta salió el desafuero pedido antes de que él sea imputado. Exacto. Peña, es un caso bien particular. Y sobre el tema de fondo, ¿qué piensa usted? O sea, más allá, saquemos a Penades de lado. Hablemos de la cantidad de chiquilines que en este país están siendo taxistas, prostituyéndose para poder mantenerse, para poder vivir, para poder llevar un plato a la casa. O sea, la situación de vulnerabilidad que estamos teniendo con algunos sectores de la sociedad al día de hoy. Es terrible, ¿no? Es terrible, o sea, son circunstancias y los propios relatos nos llevan a tomar contacto con esa realidad que señalás, ¿no? Que es bien delicada. A ver, porque el tema, yo creo que lo único positivo que veo de todo esto es que pone el tema sobre la mesa. Y bueno, por ahí si querés... El tema que estaba en la oscuridad. Por ahí si buscás algo, decir, bueno, que tuvo de bueno esto, bueno, es poner arriba de la mesa esto, y a su vez, qué tan cerca nuestro está de repente, claro, no lo estamos viendo. Golpeando, ¿no?, la puerta. Porque, o en determinados ámbitos, qué tan expuestos están a algunos muchachos, ¿no? O muchachas, eso es lo que uno advierte. ¿Y qué hacer, no? ¿No se plantean eso un poco? ¿Y qué hacer? Bueno, creo que hay que trabajar y hay que seguir trabajando mucho. Yo no me quiero adelantar sobre el fondo, sobre la cuestión en sí, ¿no? Yo creo que esto puede arrojar mucho más luz. Ahora, por ejemplo, un profesor, por ejemplo, es un referente, ¿no? Y para gurises de 12, 13 años aún más, y aquellos profesores, uno recuerda cuando tenía 12, 13 años, ¿no? Y cómo conectaba de repente con algunos docentes y no tantos con otros, y cómo de repente con los más jóvenes
hasta a veces te gustaba alguna materia más por la forma en que la encaraba el docente. Más entretenida. Se genera ahí un vínculo muy particular en instancias donde, más allá de la vulnerabilidad económica, también hay el adolescente justamente adolece, de ahí la definición, de muchos temas, se cuestionan muchas cosas, es el momento de conflicto con la autoridad o con los padres o con quien sea que refiere como autoridad en su núcleo cercano. Entonces, hay una combinación de factores más allá del económico que pueden permitir que estas personas ingresen en la vida de los adolescentes con una fuerza importante a la hora de tomar determinadas decisiones, ¿no? Cuando uno ve o lee los supuestos chats, porque se han dicho que estos chats son falsos, pero si los chats son reales, hay un vínculo cercano entre el docente y el adolescente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un tema bien delicado. Pasando a otras cuestiones, Adrián, anteayer, entre incidentes que implicaron la vandalización del edificio de OCE, se abrieron los sobres de la licitación del proyecto Arasatí. Recordemos que este proyecto lo que pretende es construir una nueva planta potabilizadora de agua para el área metropolitana. Esto, bueno, es un buque insignia del gobierno, ¿no? Y OCE recibió 2 ofertas. Se presentó el Consorcio Aguas de Montevideo, promotor de la iniciativa, que está integrado por SACEM, Berques, CIEMSA y FAST Industria y Comercio, y el Grupo Arasatí, conformado por las empresas Teima y la compañía Electrotécnica Industrial. Vos, como legislador y como exministro de Ambiente, ¿ya tuviste acceso a estas ofertas? No. ¿Algún detalle? No, ni idea. Creo que no las han abierto, creo que fue la presentación. ¿Tenés algún dato que te diga que una de las dos puede ser mejor? No, que sea mejor no. Sí es que una tiene una ventaja porque es lo que establece el sistema de iniciativa privada de la ley 17.555. A ver, esto es en el marco de una IP, iniciativa privada. Es un privado que presenta una idea al Poder Ejecutivo, ¿no?, a la Administración. La Administración decide si la acepta o no, y en este caso la aceptó en octubre del 20. Ahí se dispara un proceso de evaluación, de estudio de factibilidad, pasa por diferentes instancias hasta que llega a esta. ¿Cuál es la ventaja en este sentido? Es que esto no vincula, no obliga a nada al Estado, ¿verdad? En caso de que el oferente pierda, ¿no?, deberá pagarle al que gana, el que gana deberá pagarle lo que invirtió en estos estudios. ¿Me explico? Sí. Hasta ahora el Estado no ha gastado un peso. ¿Cuál es el promotor, el que tiene la idea, el que hace los estudios técnicos, todo lo que le ha ido pidiendo la administración? ¿Cuál es la ventaja? Tiene una ventaja de un porcentaje a la hora de abrir los sobres. Y esa ventaja el Poder Ejecutivo la definió en este caso del 12%. La ventaja puede ir entre el 5 y el 20%. Eso lo define la administración. Depende de cada proyecto. Entonces, hay una iniciativa que corre con un 12% de ventaja, es lo que puedo decir porque es lo que marca la ley. Y la resolución en su momento de la OCE, que le dio una ventaja del 12% al consorcio proponente. Entonces, ese consorcio tiene en los papeles una ventaja del 12% contra el otro, ¿no? El consorcio... ¿Eso es plata directa? O sea, 12% más cara puede ser y empata. Sí, exacto. Con este panorama, ¿no? Que puede ser hasta el 20%. Ajá. Con este panorama que tiene ahí al proyecto Arasatí como prioridad para la administración, el proyecto Casupá, que es el que reclamaba el Frente Amplio, ¿no corre en el corto plazo o es viable? El proyecto Casupá en esta administración seguramente no se pueda concretar. A ver, va a comenzar el proyecto Arasatí en esta administración. El otro no va a empezar. No va a empezar, pero de continuarse... yo siempre he dicho que se necesitan los dos proyectos. A ver, desde mi punto de vista, la solución definitiva para el abastecimiento, para blindar la solución de abastecimiento de agua potable a Montevideo y área metropolitana son 3 patas. La primera es Arasatí, desde mi visión. La segunda, por las virtudes que para mí tiene Arasatí sobre las otras opciones. Nosotros asumimos el 27 de agosto del 2020. El 30 de agosto hablamos de este tema con el presidente. Analizamos varias opciones. La de Casupá estaba arriba de la mesa. Pero estaba esta... la que le había dejado Vázquez a la calle Pou. Esa estaba en camino, pero ahí yo me entero que en realidad estaba a medio camino, que no tenía autorización ambiental previa, que estaba no se había avanzado en el proceso de expropiaciones, que había que relocalizar 13 familias, ¿no?, que a su vez la obra en sí llevaba más de 2 años, porque uno se imagina que es algo sencillo, un lago, sin embargo, es un lago de 2.200 hectáreas, que lleva una obra de 750 metros, un muro de 750 metros,
y de 30 metros de alto y de 18 de ancho en su coronación. Es decir, en el escenario más optimista, que fue el que planteó Enrique Rubio en la interpelación, iba a estar pronta a fines de junio, ahora, pero sin agua, ¿no? En el escenario de Rubio, que es un escenario de él, que imaginemos que es así, no es el escenario que me dio el Ministerio de Ambiente, los técnicos, cuando yo pedí esa hoja de ruta. Pero además iba a estar pronta a fines de junio de este año y sin agua. Y seca. Después tiene que llover. Tiene que llover y se calcula lloviendo no menos de 8 meses para tener una cantidad razonable de agua. O sea que tendríamos agua para julio del 2024 aproximadamente, con todo a favor. Que estos procesos son lentos desde el punto de vista burocrático, son lentos desde muchos puntos de vista, ¿no? Y también desde el punto de vista ambiental, porque el proyecto Casupá no es un proyecto exento de polémica desde lo ambiental, porque es inundar 3.000 hectáreas de campo. Hoy el mundo está abriendo los embalses, porque inundar este campo y embalsar agua no es una solución ambientalmente admitida en términos generales. Entonces España, si ustedes se fijan hoy, está abriendo muchos embalses, que han generado otros problemas, pero desde el punto de vista ambiental no es lo indicado, digamos. A su vez hay que ver cómo actúa sobre la subcuenca, sobre lo que hay que hacer en toda el área adyacente al lago, etcétera. Entonces yo decía, Arasatí, porque tenía la ventaja de dejar de depender, porque lo que nos daba Casupá. Ahí vamos a explicar una Sí. cosa. Vamos un poquito más, un Perfecto. pasito más atrás. Sí, me encanta. Vamos a explicar los dos proyectos. Bien. O sea, ¿qué es uno? ¿Son Exacto, complementarios? son ¿No complementarios, son complementarios. ¿Es uno o es el otro? A ver, ¿Qué hace uno y qué hace el otro? Perfecto, me encanta eso. Porque pocas veces lo podemos hablar. Claro, porque hablamos ¿De qué se después trata? como Arasatí, y la gente capaz Sí. no sabe qué es Arasatí, Casupá. Exacto, de acuerdo, mirá. Son lugares, que son zonas. Totalmente de acuerdo, exacto. Aparte a Arasatí le dicen Neptuno también, y la gente dice, pues lo mismo. Bueno, hoy el área metropolitana se abastece de la cuenca del Santa Lucía, ¿no? El 60% de la población se abastece de la cuenca del Santa Lucía. Esos son 650.000 metros cúbicos por día que se procesan en aguas corrientes, que se potabilizan y se bombean a Montevideo. Es el río Santa Lucía y hay 2 embalses de reserva, que son Paso Severino con 67 millones de metros cúbicos y Canelón Grande con 10 millones de metros cúbicos. Esas son las reservas de agua, que no están en el Santa Lucía. Una está en el Canelón Chico y Paso Severino está en el Santa Lucía Chico, ¿no? Entonces, ante esa situación, una posibilidad es que el río Santa Lucía tenga otra reserva de agua, más grande, ¿no? De 100 millones de metros cúbicos, que es la propuesta en Casupá, ¿verdad? Entonces, en el arroyo Casupá, que desemboca en el Santa Lucía, se construiría una represa de 2.000 hectáreas, ¿verdad? Se expropian 3.000 hectáreas y 2.300 van para el lago, y eso genera una reserva de 100 millones de metros cúbicos. Para tener, como ahora nos quedan 4 millones aproximadamente en Paso Severino, tendríamos una reserva que llenas de 100 millones, y hoy estaría no sé en cuánto. Ante un déficit hídrico nos salva eso. Tenés, no sé si te salva, pero tenés una reserva más, y es bien importante. ¿Qué pasaba? Esto llevaba tiempo, porque esto lo empezó a trabajar la administración del Frente. Esto está propuesto desde la década del 70. Sí, eso ya lo Tanto sabemos. Casupá como El Soldado como Arasatí. Y el Frente Amplio en el gobierno en 2013 empezó. Claro, pero el Frente Amplio lo empezó a trabajar en 2008-2009. Ahí va, en 2013 como que se formalizó. Hay una porque resolución resolvieron, de Astori, que era presidente en ejercicio, con un decreto que decide avanzar en esto. Y luego pasa todo lo que pasó. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quizá en 2008-2009 esto era bien razonable. Ahora, en 2022 o en 2020, cuando me tocó decidir a mí, además tengo otros desafíos. Por ejemplo, que la demanda de agua potable en el área metropolitana para el año 45, que es mañana, ¿no?, es de 840.000 metros cúbicos por día. Y la capacidad de potabilización de aguas corrientes es 650. Y la capacidad de bombeo es 650. Entonces, ya ahí no llega. Ya ahí no llego. Tengo más agua, seguramente porque tengo un embalse y más reserva, pero yo además necesito potabilizar más y bombear más. Entonces, a Casupá tengo la reserva, le tengo que sumar una línea más de potabilización y una línea más de bombeo. Eso eran 250 millones de dólares aproximadamente. Para invertir eso en la misma cuenca y en la misma planta, que tiene sus riesgos hoy, nosotros dijimos diversifiquemos el riesgo. Aquello famoso de lo que hablaba Huidobro, que tanto se hablaba de Fernández Huidobro, bueno, que decía eso: tenemos un riesgo muy grande si pasa algo grave en Aguas Corrientes, si pasa algo muy grave en el Santa Lucía, y toda el área metropolitana depende de esto, y si algo grave pasa, se queda sin agua Montevideo. Bueno, entonces dijimos, vamos a ir por la solución alternativa, elevamos un 30% de otra fuente, que es el Río de la Plata, ¿verdad? Y por eso consideramos el proyecto virtuoso. El 70% sigue dependiendo
de Santa Lucía y el 30% de una fuente alternativa, que es el Río de la Plata. Río de la Plata. Eso es Arasatí. Eso es Arasatí, ¿no? Que es un balneario, una localidad del departamento de San José. ¿Qué pasa? El 70% sigue dependiendo de Santa Lucía. Santa Lucía es una cuenca muy presionada desde el punto de vista ambiental, por los sistemas productivos, por las ciudades que están allí. Se ha venido trabajando en todas las administraciones para mejorar la cuenca, pero sigue siendo una cuenca complicada. Por otro lado, algo grave que pasa en la planta o en las estaciones de bombeo, no pensemos ya en un atentado, que por ahí era lo que planteaba Fernández Huidobro, pensemos en un incendio grande, en algo que complique la operativa, deja sin agua a Montevideo. Entonces nos parecía que desde el punto de vista del riesgo, que aparte eso se reforzó con la visita que tuvimos de Mekorot, una consultora israelí, que me dijo, usted ministro duerme tranquilo, sabiendo que si pasa algo esta noche ahí, mañana no hay agua para 2 millones de personas casi. Entonces era claro, y aparte la opción del Río de la Plata parecía clarísima, estando tan cerca el agua dulce de Montevideo. Ahora, ¿qué pasa? Santa Lucía sigue siendo la principal, con Arasatí funcionando, Santa Lucía sigue siendo la principal fuente de abastecimiento. Por eso, Casupá sigue siendo necesario. Bien, pero no va a ser prioridad ahora, porque la prioridad el tema es de recursos. Y yo decía... Son complementarios, pero sí. ¿Son viables los dos? Bueno, es lo que decida el país. Y ahí el tema está en qué tan adelante pones el tema del agua. Los dos juntos son carísimos también. A ver, esto cuesta casi 300 millones. 100 millones más mínimo cuesta Casupá. Hay discusiones sobre el costo, pero pongámosle 100 millones. Y el otro tema, yo decía, lo primero, para nosotros Arasatí, aseguramos agua mañana, ¿no? Mañana en términos relativos, sí, ¿no? Dentro de 3 años. De obras. Reparación de cañerías es el segundo punto para mí. Que todos los gobiernos han invertido. Para que no haya tantas pérdidas, sí. Para que no haya tantas pérdidas. Que no es que se pierda el 50%. El 50% no se factura, que es distinto que se pierda. Dice, pierden la mitad del agua. No. Se pierde un 30% aproximadamente. Lo otro es agua que no se factura, por ejemplo, en asentamientos, en lugares humildes, algún agua que roban y algo que no se contabiliza bien. Ahora, pero hay pérdidas. Ahora, la inversión para el tema pérdidas, ustedes no se olviden que la primera línea de bombeo, que tiene 152 años, está en funcionamiento en Uruguay. Entonces, hay mucho caño que se rompe. Para reparar y mejorar en los ratios, ¿no? Esto se llama RAC, ¿no? El ratio del agua contabilizada, para mejorar en ese porcentaje te lleva mucha inversión, 400 millones de dólares, 400 millones, y tiempo, que es lo que no tenés hoy. Por eso primero Arasatí. Y tercero, Casupá. Con eso quedó blindada el agua, el abastecimiento de agua potable a Montevideo. Yendo a tu gestión, si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿no? Si volvieras al pasado, ¿a este problema del agua le darías otra magnitud? ¿Una magnitud que no le diste siendo ministro? Siendo ministro le di la máxima magnitud que pude. Si ustedes repasan, yo asumí el 20 de agosto. ¿Vos te acordás dónde asumí yo? En Aguascorrientes. Y llevé al presidente de la República, a la vicepresidenta y a todo el gabinete a Aguascorrientes. Pero hoy visto desde acá, pero digo, ¿no te pasó que de repente en el momento no fuiste tan consciente de lo que se venía? No, consciente fui absolutamente. Si vos me decís, tenías que haber peleado más por soluciones en el agua, a ver, creo que lo logramos. Lo primero que hicimos, porque yo tomé contacto con esta realidad antes de asumir, fue decir, vos tenemos un lío grande con el agua, entonces nos vamos a Aguascorrientes, ¿no? Y le planteé al presidente, me dijo, me encanta que asuman Aguascorrientes. Podía haber asumido en cualquier lado, si era por ministro de Ambiente, podía haber asumido en la costa, si era por mostrar algo ambiental, ¿no? Quería dar una señal de que teníamos un lío grande con el abastecimiento del agua metropolitana y que había que encarar una solución. Pero esas las advertencias primero, que hacía Huidobro hace 15 años, ¿no? Bueno. Que la obsesión de Fernández Huidobro era el agua. Ya de antes de ser ministro de Defensa, era senador y hablaba del agua, ojo con el agua. Sí. Fue ministro de Defensa y también. Ahora, vos, como ministro de Ambiente, no advertiste públicamente nunca lo que se podía venir. Sí, todo el tiempo. Mirá, ahí... No, pero un desastre como este no. Bueno, a ver, yo creo, lo he dicho muchas veces, asumí ahí para dar esa señal, ¿no? Y lo dije en mi discurso de Asunción. ¿No? Si vos repasás mi discurso, yo estoy diciendo tenemos que solucionar definitivamente el problema de abastecimiento del agua metropolitana al área metropolitana. Eso lo digo como el objetivo principal. Pero en materia de gestión el tema siguió en el FNISA. No. Eso fue el 20. Me encanta esto. El 27 de agosto. El 30 de agosto, si tenía 3 días de ministro, me recibió el presidente. Y con el presidente de OCE le dije, esto tiene que ser prioridad para esta administración, ¿no? El presidente me escuchó y le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Casupá, mirá, hay varias opciones, ¿no? Bajé ese día
hice una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva y anuncié que estábamos estudiando distintas opciones para solucionar este problema. Eso llevó a que muchos privados presentaran propuestas. Entre ellas, siempre lo cuento, hasta una idea de desalinizar agua. Ahí en Punta del Tigre, al lado donde está hoy la central de ciclo combinado de UTE. Se analizaron todas las propuestas, las analizó la OCE y el 10 de octubre decidió avanzar con el proyecto de Arasatí, 10 de octubre del 20. Y ahí se desplegó todo el proceso que terminó con la presentación de los sobres el martes. ¿Y no te parece que te faltó agilizar un poco el tema? Hice todo lo más rápido, no sabes lo que ha sido mover. Y si no hubiese sido por todo ese empuje, y los que me acompañaron, o sea, todo el directorio de la OCE, porque no olvidemos que la aceptación de la propuesta también la votó el director del Frente, la propuesta de Arasatí en su momento. Luego cambiaron las cosas porque todo se tiñó de política, pero en realidad siempre tratamos de que este fuera un proyecto país. Entonces, y esta es la mayor inversión en agua potable en 150 años, y la va a hacer este gobierno. Perdón, entonces dijiste que... Es la mayor inversión en 150 años en agua potable. ¿El 30 de agosto de qué año fue que dijiste? El 30 de agosto del 2020, fue la reunión con el presidente, hace 3 años, y en octubre se decidió avanzar con Arasatí. O sea, hace 3 años, casi. Sí, 2 años. 2 años y medio, ya más cerca de 3, se decidió empezar con un proceso de algo que es fundamental, grave y básico. Sí, y ese proceso se abrió ahora. O sea, pero esos son los tiempos burocráticos. Ahí va, pero justamente ahí apunto. No es gravísimo, pero no te estoy acusando a ti, estoy hablando del Estado. ¿No es gravísimo que el Estado uruguayo, a la luz de un problema de esta magnitud, le lleve 3 años resolver un problema? Bueno, en realidad... Le lleve 3 años abrir un sobre. Pero no es tan así. Te entiendo, y si alguien me escandaliza. No, y si alguien padeció todo esto, que perdió pelo. En guerra, porque claro, no nos invaden a los 3 minutos. Yo decía que esto me iba a matar, ¿no? Si alguien perdió, se le cayó el pelo y se le salieron canas con todo esto, fue a mí en este proceso. Porque todos los días veía cómo había que. Porque no estamos hablando de autopista, estamos hablando de agua. No, está bien. El punto es que el proyecto tiene su complejidad. Los proyectos tienen su complejidad. Una vez que se autorizó, se acepta la propuesta y se dispara el estudio de factibilidad, hay un plazo para que las empresas presenten un mayor detalle de la propuesta original, ¿no? El proyecto son más de 1000 páginas, ¿no? Yo las he leído todas, cada tramo es una toma en determinado lugar, hay quien discute por qué se toma ahí, no en otro lado, entonces tiene que tener una fundamentación técnica, científica, hay ingenieros reconocidos, Colache trabajó en definir el lugar de la toma, por ejemplo, luego se bombea agua bruta a 8 kilómetros, luego allí va una planta de potabilización, al costado va una reserva de agua bruta, hubo mucha discusión sobre la dimensión de esa reserva de agua bruta, ¿verdad? Para los momentos en que hay salinidad alta en Arasatí. Luego, el caño es el más largo, son 80 kilómetros de caño hacia el Empalme de Melilla. Entiendo que tiene un montón de procesos técnicos que entonces fue pasando no por los quiero analizar porque me parece que está bien. O sea, la OCE generó. Ahora, lo que entiendo son los tiempos estatales. Entiendo los tiempos técnicos, no los estatales. ¿Se entiende lo que voy? Porque es algo gravísimo. No estamos haciendo una autopista, estamos haciendo que la gente se quede sin agua. Hubo una comisión técnica designada por la OCE con 4 gerencias que analizaron técnicamente cada etapa, que a su vez le iban solicitando cambios a los privados. Pues decían, esto si no lo queremos, este caño de tal medida no, o se precisa tal cosa, porque el que manda es el que va a pagar, o sea, nosotros. Entonces va diciendo, esto acá no, esto acá sí, esto acá. La obra tiene su complejidad ambiental también, cruza 2 rutas, la 1 y la 5, pasa por los humedales de Santa Lucía. Entonces, bueno, eso llevó todo su tiempo, luego la estructuración, la forma de financiamiento que también es polémica, ¿verdad? Y que hubo que tomar definiciones en ese sentido. Todo eso fue motivo de mucha discusión. Yo creo esos tiempos son muy difíciles de acortar, ¿verdad? Y comparto contigo, eso sentís una impotencia de que no avanzás en algo que tenés que hacer ya. Pero cualquier solución de fondo iba a llevar tiempo. El punto es que habría que haberlo hecho antes. ¿Ni siquiera pensás que no le diste la dimensión que tenía el problema? No, fue mi principal tema, siempre. Es más, siento que la situación me termina reconociendo la militancia por el problema del agua en todos estos años. Si cada entrevista, incluso las de acá, ¿no? Y cada entrevista que podés revisar, mi prioridad era el agua, ¿no? Mi prioridad era el proyecto de Arasatí, porque era el tema urgente para el Uruguay. O sea, fue lo primero que encaramos y lo que estuvimos diciendo en todos lados, ¿tá? El problema es que no hubo foco en esto. Yo hice todo lo que pude y tuve discusiones dentro del Ejecutivo. Y siento que esto salió porque tuve el respaldo del presidente. Si no, quizás esto hubiese quedado para después. Esto fue motivo de conversación, mano a mano, y con algún otro actor de gobierno.
¿Avanzamos en esto o no avanzamos en esto? Y el presidente decidió respaldarme. Y por eso estamos en este camino. Eso fue fundamental en un momento determinado. Porque el tema del agua está arriba de la mesa desde que a Montevideo le está llegando agua con un poquito de sal. No lo estaba. Esa es la realidad. Y te juro, Mariano, que lo dije en todos lados. Bichalo, a todos lados que iba, en cada discurso que iba. Y el agua, y el agua, y el agua. Y a su vez, aquí mismo, yo lo he dicho, acá lo dije, para mí el problema ambiental más importante que tiene el Uruguay es la calidad del agua. Porque el problema de cantidad lo vamos a resolver. Se resuelve con inversión. La toma acá, la toma allá, la represa. Está La Plata, el problema de cantidad lo vamos a solucionar. ¿Tá? Pero el problema de calidad es mucho más complejo y supone cómo el Uruguay sigue creciendo económicamente, ¿no? Tiene desarrollo productivo, desarrollo comercial, desarrollo industrial y no contamina sus aguas. Entonces el desafío más grande que tiene Uruguay es cómo mantiene la calidad de sus aguas, para mí, porque no tiene otros grandes problemas, no tiene contaminación en el aire, no tiene esto. ¿Cuál es el desafío más importante? ¿Cómo mantenemos esa calidad? Y también lo he dicho mil veces. ¿Hay que controlar el agronegocio? Sí, UPM, por supuesto. ¿Todo esto que está pasando? UPM está controlada. UPM tiene la... ¿No es como medio obsceno que esté gastando tanta agua en este momento? Ellos no gastan, toman y devuelven, ¿no? Y hay una zona de sacrificio y hay un control. Ya es la empresa más controlada del país. Vos ya dijiste que se le podría cobrar un canon, que También. Deberíamos cobrarles un canon a esas industrias que usan demasiada agua como ganadería, agricultura y celulosa. ¿Por qué? Eso tiene que ver con esa militancia que he venido desarrollando. Y hay un decreto aparte. Hay una ley que permite hacerlo. Hay la ley del 2009, establece el canon. Lo que hay que reglamentarlo. A ver, ¿qué quiero decir? Hoy UPM, ¿no? Más allá de las discusiones, es la empresa más controlada del mundo, yo creo, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Me parece. ¿Qué pasa? El control de todo esto, la calidad del agua y la cantidad del agua necesita de recursos económicos, de recursos humanos, para poder controlar, para poder administrar. Y yo pongo como ejemplo, ¿no? Hay, y me viene a la memoria todo esto que hablamos, yo lo dije acá también, y lo dije acá porque yo dije que había una persona encargada en el Ministerio de Ambiente de controlar todo el agua subterránea del Uruguay, ¿no? Y Nano Fole me preguntó el nombre, ¿no? Y ella estaba escuchando, ¿no? Una geóloga. El agua subterránea depende de su gestión de la DINAGUA, como el agua superficial, de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente. Hay 100.000 perforaciones en Uruguay, 100.000 pozos. Se calcula que registrados hay solo 5.000. Entonces vos no podés gestionar nada si no sabés cuánto estás tomando. Para eso hay que mejorar en tecnología, hay que mejorar, para eso se precisan recursos. En esta rendición de cuentas va a ir una mejora para el Ministerio de Ambiente por este tema, porque el ministro Bouvier consiguió un nuevo respaldo, ¿no? Pero el presupuesto de la DINAGUA venía bajando estrepitosamente en los últimos años y logramos una recuperación de 20% medido en dólares en los 2 años primeros de gestión que me tocó. Pero falta mucho. Entonces digo... A mí me preocupa que te preocupe la calidad del agua, porque si te preocupa a ti es porque se viene No, algo porque jodido. yo creo que sí. No, y termino esto. Si nosotros tenemos un 20%, si nosotros tenemos apenas un 20% de aumento en el presupuesto, no podemos hacer las cosas que queremos hacer y controlar y medir y gestionar como queremos gestionar. Entonces me parece bien importante de dónde salen los recursos para esto. Entonces, en el mundo existe el canon. Y cuando una industria, un negocio, el que sea, utiliza millones de metros cúbicos por día de agua, algo paga. Yo no estoy diciendo cuánto, y no estoy diciendo que todos paguen. Capaz que algún negocio agropecuario no puede. Digo, estudiémoslo, porque de ahí surgen. Si el recurso es escaso, no puede ser gratis, hasta para cuidarlo, ¿viste? Entonces digo, a mí me parece que eso hay que trabajarlo. Lo que digo es que si vos tenés más frigoríficos, más industria, más esto, más lo otro, tenés que asegurarte de tratar siempre bien, ¿no?, los efluentes, de forma tal de que no lleguen a los cursos. El tema del saneamiento, por ejemplo, tiene mucho que ver con mantener la calidad de agua de ríos y arroyos. Entonces digo, en la medida que las ciudades crecen, en la medida que el desarrollo industrial crece, la prioridad tiene que ser ir mejorando la calidad que tenemos de agua. Bien, y en este contexto, las medidas que se están tomando, ¿son todas las medidas posibles? Y se lo consulto porque está sobre el tema, por ejemplo, que haya una rebaja en la tarifa. A ver, las medidas creo que son las que la OCE puede hacer. Yo no estoy hoy hablando en la tribuna, todo es fácil, ¿no? Pero las soluciones o decisiones que puede tomar con las herramientas que tiene, ¿no? Ya digo, en lo inmediato no tenía ninguna decisión que solucionara el problema de abastecimiento a pesar de la sequía. ¿Por qué digo esto? Porque al principio yo dije, la reserva de agua potable que tiene, está el río que cruza, que corta, ¿no?
si un día van a Aguascorrientes, la presa de Aguascorrientes es bien chiquita, es una presa de 150 años, entonces no detiene casi el agua, y el agua en el río Santa Lucía corre muy rápido. La reserva está en el Santa Lucía Chico, que son 67 millones de metros cúbicos. Y esa reserva en noviembre estaba llena, porque está instalada en un lugar pensado, diseñado estratégicamente, donde muchas cuencas aportan, y con algo de lluvia que no hemos ligado, se llena el Paso Severino. En noviembre del 2022 estaba lleno. Y tenés agua ahí para 3 meses aproximadamente, 110 días te abastece el Paso Severino. O sea que hubiésemos tenido agua hasta febrero con esa reserva. Sobre lo demás no tenés ningún manejo para hacer, no tenés más herramienta. A ver, el dique en Paso Velastiquí, que lo que hace es retener esa agua y evitar que cuando sube la marea venga más sal o se vaya esa agua que retenés. Ese dique costó entre $500.000 y $1 millón. Y ese dique se lo va a llevar la primera creciente que haya. Entonces la OCE lo hizo lo más tarde que pudo, para no gastar plata nuestra en algo que se va a volar, por ejemplo. Ahora está pensando en otras cuestiones y en un plan de contingencia, entiendo, para cuando eventualmente en 15 o 20 días el agua que se bombee diariamente o intermitentemente no pueda ser consumida. Queremos avanzar con otros temas en estos últimos minutos. Adrián, a ver, visto hoy... Lo único que pido sí. es que cuando pase esto, porque va a llover, sí. porque siempre llovió y nos olvidamos el tema. Sí. Siempre llovió y nos olvidamos el tema. Ahora va a llover también. Y el tema va a pasar. Y capaz que el año 24 llovedor. Que siga siendo prioridad. Y bueno. Cambiando de tema, visto hoy desde acá, desde junio de 2023, haberte adjudicado en su momento un título universitario que todavía no tenías, ¿fue tu peor error en política? No sé si en política, capaz que en la vida, sí, no sé, sí, fue un error. Un error. Sí, sin duda, un error reconocido. ¿Te sigue doliendo eso? Sí, me duele porque estoy caliente conmigo. ¿Te gustaría estar en el ministerio todavía? ¿Te gustaría estar ahora? En el ministerio quedaron un montón de cosas en camino. Robert, el actual ministro, que además es un amigo, está continuando eso e iniciando nuevas cosas. Uno en algún momento me iba a tener que ir igual, o sea que bueno, se adelantó, no estuvo planificado claramente. Pero, a ver, me puse con mucha fuerza al frente de eso nuevo, que era el ministerio. Traté de trabajar mucho con los técnicos, de apoyarme mucho, de estudiar mucho y de encarar una veintena de proyectos que están todos encaminados. Y pensando me siento sí cómodo con lo que hicimos y creo que hicimos mucha cosa, pero bueno. Pensando en la campaña electoral, ¿te gustaría ser el precandidato a la presidencia de Ciudadanos? A ver, alguien decía que, Tabaré Viera decía que a cualquier político que le pregunten eso, si dice que no le gustaría ser precandidato, miente, ¿no? Entonces, gustarte te puede gustar siempre. Luego hay que ver un montón de cosas más que tienen que ver con la decisión. Del grupo. Sí, y dónde te sentís más cómodo a la hora de ese proyecto y qué es lo mejor para el sector en un momento determinado. Y hay cosas que todavía están por definirse. El otro día en un asado acordaron que vos y Robert Silva van a ser los referentes. Uno de los dos va a ser el precandidato de Ciudadanos. A ver, y uno piensa, ¿no? Robert Silva también tiene gran visibilidad desde el Codicen. Vos, primero como ministro de Ambiente, ahora como senador también. ¿De qué depende la decisión? ¿Cuántas son las personas que van a resolver por vos o por Silva? A ver, creo que resolverá el sector, pero lo que el sector espera es que como siempre hemos dicho cualquiera de los dos, va a ser algo que definamos entre nosotros. A ver, Robert es un amigo. ¿Entre ustedes dos o entre todo el sector? No, seguramente lleguemos con alguna solución a los compañeros. Digo yo, sí. Capaz que charlan ustedes mañana. Y charlamos todo el tiempo. Los dos en un bar y entre los dos dicen, ¿vos es mejor que vayas vos o es mejor que vayas vos? Y charlamos todo el tiempo, hablamos todo el tiempo. A ver, hemos trabajado juntos en muchas instancias. Robert era asesor de Vamos Uruguay, yo era legislador de Vamos Uruguay. Luego le colaboramos en todo el tiempo que fue director del Codicen. Luego nosotros propusimos que fuera el candidato a vice con Ernesto. Yo era el coordinador de la campaña anterior, el coordinador político de la campaña anterior de Ernesto y Robert vice. Trabajé junto a él en todo ese proceso. ¿Cuándo lo van a resolver? Y yo creo que estamos a unos meses de resolverlo. Depende de cómo se vayan dando los hechos. En el comienzo del segundo semestre. Sí, ahí se falta un mes, sí. Capaz que un poco más adelante. Pero no hay urgencia por definir eso, me parece. El otro día, el asado famoso fue una reunión convocada por dirigentes medios de Ciudadanos. No fue una reunión convocada
ni por mí ni por Robert, ¿no? Entonces allí lo que quedó definido son algunas cosas. La primera es que nuestra idea es comparecer en las elecciones con nuestra propuesta, ¿no? Eso siempre estuvo latente, pero nunca lo habíamos definido. Creo que está claro que todos los dirigentes quieren que Ciudadanos se presente con su propuesta, ¿verdad? Y con su candidato, que será quien será. En definitiva, desde hace mucho tiempo son los dos nombres que se manejan y veremos cuál es el mejor para el momento que se dé. La avenida de Bordaberry puede cambiar no nuestro rumbo, pero sí nuestra estrategia, ¿verdad? O la no avenida también, la posibilidad de acuerdos con otros sectores, en fin, creo que todo eso está abierto. Y me parece... ¿Le puede servir a Ciudadanos que Bordaberry vuelva para marcar perfiles? Nosotros estamos entusiasmados con esa posibilidad, sí, la de presentarnos como lo que somos, y Pedro representa lo que representa, y a su vez, porque nos jugamos la conducción del partido en los próximos años, ¿no? Y eso es importante para nosotros. La ex vicecanciller Carolina H., que justo fue de Ciudadanos y ahora es de Vamos Uruguay, tuvo declaraciones fuertes en el programa Desayunos Informales hace algunas semanas, ¿no? Cuando dijo que tanto el ministro Heber como el ministro Bustillo conocían sus diálogos por WhatsApp con Guillermo Maciel sobre la peligrosidad de Sebastián Marcet. ¿Vos le creíste a H? A ver, no sé si los ministros lo saben. Es una afirmación que ella hizo y tendrán que decir los ministros si conocían el contenido de los chats. Y ahí importa mucho el tiempo, ¿no? El momento y qué conocían de esa conversación. Digo esto porque nosotros nos enteramos de que había habido un intercambio de chats entre Maciel y H en la interpelación. No nos lo había dicho. Y luego, una semana antes de que se hicieran públicos los chats, ella me dijo que se iban a hacer públicos, pero que no tendrían ningún cambio con lo conocido en la interpelación. Sin embargo, el contenido de los chats contradecía lo dicho en el Parlamento. Y eso es lo que está demostrado. Luego, si los demás ministros lo sabían o no, y si eso tiene importancia o no, de acuerdo a la línea de tiempo y cuándo lo conocieron, es algo que me excede y que habría que ver, y bueno, ellos tendrían que responder a esa acusación, en definitiva. Bustillo ya lo negó en la interpelación el otro día. La pregunta de Walter Marino fue, ¿le crees a H? Mintió en esas oportunidades, ¿no? En el Parlamento. Pero no tengo elementos suficientes porque no tengo conocimiento, entonces no sé qué prueba hay de ello y si fue exactamente así, no tengo como... ni le creo ni le dejo de creer, o sea, es una afirmación y no está en mí salir a ver si tiene sustento o no eso. Adrián Peña, senador del Partido Colorado y ex ministro de Ambiente, gracias por visitarnos. Casi 50 esta mañana. minutos, ¿no fue? Sí. Había mucho para hablar. Y 45 no me saqué el saco de ministro. Gracias. Me va a costar ese saco sacármelo. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Sí, buenísimo. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti.